Queremos evaluar cada expresión para los valores dados, y luego verificaremos nuestras respuestas en la calculadora. Aquí tenemos x a la potencia de negativo 2 veces y a la tercera. Para x es igual a 4 y es igual a 4. Sustituya 4 por x e y, para que tengamos 4 elevados a la potencia de 2 negativos, 4 veces elevados a la potencia de 3 positivos. Somos afortunados aquí, porque aviso cómo estamos multiplicando, y las bases son las mismas, para que podamos tener los exponentes, aplicando esta propiedad aquí. Entonces, esto es igual a la base de 4, elevado a la potencia de negativo 2 más 3. Bueno, negativo 2 más 3 es igual a 1, por lo que tenemos 4 para el primero, que es igual a 4. Comprobando en la calculadora. Tenemos 4 elevados al poder de 2 negativos. Flecha derecha, y luego 4 levantadas. Al poder del positivo 3, ingrese, verificando nuestra respuesta. Para nuestra próxima expresión, sustituiremos 3 negativos por v y 4 por w. Eso nos dará 4 veces negativo 3 a la tercera potencia negativa, 4 veces al cuadrado. Ahora, simplificando aquí, observe cómo tenemos 4 para el primero aquí, y 4 para el segundo aquí, para que podamos multiplicar esos dos y sumar los exponentes. Hagamos eso primero. Entonces, tendríamos 4 elevados a la potencia de 1 más 2, eso es 4 para el tercero, 3 veces negativo para el poder de 3 negativos. Ahora, escribiré esto usando exponentes positivos, así que creemos una fracción. Ahora, si movemos 3 negativos a la potencia de 3 negativos hacia abajo al denominador, cambiará el signo del exponente, por lo que esto nos dará 4 al tercero dividido por 3 negativos a la potencia de 3 positivos. 4 al tercero es igual a 64, y negativo 3 al tercero es igual a 27 negativo, por lo que nuestra expresión simplificada es la fracción negativa 64/27 THS. Normalmente no dejamos lo negativo en el denominador. Yendo a la calculadora ahora, tenemos 4 veces negativo 3 elevado al poder de 3 negativos, flecha derecha, multiplicado por 4 elevado al poder de 2. O 4 al cuadrado, enter y matemáticas. Enter, verifica nuestra respuesta. Para nuestra próxima expresión, sustituiremos 3 por w y 2 4p dentro de los paréntesis tendríamos 4 por 3 dividido por p, que es 2. Esto se eleva al poder de los dos negativos. Simplificando dentro de los paréntesis, tenemos 12 divididos por 2 elevados al poder de 2 negativos. 12 dividido entre 2 es igual a 6, entonces tenemos 6 para el poder de 2 negativos. Al convertir a un exponente positivo, creamos una fracción con el denominador de 1, y si movemos 6 a la potencia de 2 negativos para el denominador, esto es igual a 1 sobre 6 elevado a la potencia de 2 positivos, o 6 al cuadrado, lo que nos da un 36º. Comprobando nuestra respuesta. Tenemos paréntesis abiertos para la fracción, otros paréntesis abiertos para el numerador, y luego tenemos 4 veces 3 paréntesis cerrados. Está el numerador, y luego divide entre 2, está el denominador, cierra los paréntesis para toda la fracción, y luego se eleva a la potencia de 2 negativos. Enter, y luego matemáticas, enter. Verificando nuestra respuesta. Ahora, para nuestra última expresión, tenemos p es igual a 3 negativos, por lo que tendríamos, en el numerador, 4 veces 3 negativos. Elevado al poder de 2 negativos, dividido por 2. Simplificando dentro de los paréntesis, observe cómo tendríamos 12 negativos al poder de 2 negativos, divididos por 2. Ahora, para escribir esto usando exponentes positivos, tendríamos que mover el negativo 12 a la potencia de 2 negativos hacia abajo al denominador, lo que nos dará un numerador de 1. Nuestro denominador es ahora 2 veces negativo 12 elevado a la potencia de 2 positivos, o 12 al cuadrado negativo, que es igual a 1 sobre. Negativo 12 al cuadrado es igual a 144.
Entonces nuestro denominador es 2 veces 144, que es igual a 288. Este es el valor de nuestra expresión. Entonces, tenemos un numerador de 4 veces negativo 3. Esto se eleva al poder de negativo 2, flecha derecha, dividido por 2, enter. Y matemáticas, enter, enter verifica nuestra respuesta. Espero que hayas encontrado esto útil.